Muy bien, señores, no soy Daniel Bueno, ya llega Daniel Bueno, no se preocupe, en unos instantes, 1 de la tarde con 10 minutos. Mi amigo Daniel Bueno está, como muchos peruanos, sufriendo por el congestionamiento vehicular. Vamos a empezar el programa hoy hablando de un tema que hay que tenerle muchísimo cuidado, y es el tema de los infartos, ¿no es cierto? El infarto al corazón, lo que se llama infarto agudo de miocardio. Por supuesto, el doctor César Conde, que es cardiólogo de la clínica Javier Prado, nos va a dar más detalles al respecto. Y yo quiero empezar por algo, doctor, que veníamos conversando, y es que estamos en plena euforia del tema deportivo. Y el deportista también tiene que cuidarse mucho en este tipo de cosas, porque usted me decía que hay enfermedades que son asintomáticas, no avisan, no te dan previo aviso. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que un primer comentario a raíz de los Juegos Panamericanos y el deporte que se ha comentado mucho estas semanas es que todo deportista de alta competición o una persona que decide hacer deporte de manera frecuente, de manera constante, debe pasar una evaluación cardiológica, ¿no? Es importante descartar que el paciente tenga alguna enfermedad congénita, aunque sea un paciente joven y aunque aparentemente esté sano, entre comillas, ¿no? Una evaluación cardiológica descarta la presencia de una enfermedad congénita cardíaca potencialmente que ponga en riesgo la vida del paciente. Claro, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, recordábamos más bien algunos casos de jóvenes y jóvenes deportistas, gente que está acostumbrado a hacer deporte, que no es una novedad, y que en pleno partido de fútbol han caído desplomados por un ataque cardíaco, ¿no? Así es. Como mencionaba, hay una serie de enfermedades congénitas que pueden desarrollarse de manera asintomática y manifestarse súbitamente después de un ejercicio físico intenso durante la práctica de deporte, ¿no? Por eso es que la evaluación cardiológica descarta estos hechos, ¿no? Por poner un ejemplo, hay pacientes que pueden tener una predisposición genética a desarrollar obstrucciones en las arterias del corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sus padres han tenido infarto antes de los 55, antes de los 60 años. Entonces ese paciente tiene una predisposición a desarrollar. Exactamente, aunque aparentemente no tenga otras enfermedades. Y esa enfermedad que la lleva consigo se puede manifestar de manera súbita durante un ejercicio intenso, porque en un ejercicio intenso recordemos que aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, es una situación de exigencia, de estrés para el corazón, ¿no? Y tú no te vas a dar cuenta hasta que sometas a tu organismo a esa presión. Así es, así es. Y lo importante es que en una evaluación cardiológica se puede descartar, se puede encontrar, hoy existen una serie de exámenes y de pruebas por las cuales se puede descartar de manera precoz esto, ¿no? Antes que el paciente tenga el síntoma, ¿no? Ahora, doctor, de manera didáctica, ¿de qué estamos hablando cuando ustedes los especialistas nos dicen infarto agudo de miocardio? El infarto al corazón o el ataque al corazón, lo que popularmente se conoce, no es nada más que la obstrucción súbita de una de las arterias del corazón por la formación de un coágulo que obstruye el flujo sanguíneo y por lo tanto una parte del músculo cardíaco empieza a morirse por falta de sangre. Ya, y eso es el ataque cardíaco. Eso es el ataque cardíaco, eso es el infarto agudo de miocardio, una condición de extremo riesgo porque evidentemente al empezar a morirse una parte del corazón expone un riesgo altísimo de complicaciones al paciente, un paro cardíaco por una arritmia maligna, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Son una serie de complicaciones que inmediatamente se pueden presentar. Si bien hemos hablado del tema de los deportistas por problemas congénitos, que me imagino estadísticamente es una cifra menor, ¿quiénes están propensos a padecer este tipo de cosas? Están mucho más propensos las personas que tienen una serie de factores de riesgo para desarrollar este problema, ¿no? Los pacientes diabéticos tienen un altísimo riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio. Los pacientes hipertensos, los pacientes con colesterol alto, los pacientes que fuman, los pacientes con sobrepeso o obesidad y, como había mencionado, aquellos que traen una carga genética porque sus padres tuvieron un infarto antes de los 55 o 60 años. Entonces, si sumamos todos estos factores de riesgo en una persona, evidentemente esta persona es una persona de riesgo para desarrollar el infarto agudo de miocardio. Es interesante todo esto y es más, si el público quiere participar puede hacerlo a través de las líneas telefónicas. Tenemos el 251-9422 y el 467-4499. Estamos con el doctor César Conde, que es cardiólogo de la clínica Javier Prado.
para que nos ayude a entender todos estos temas. Además, doctor, hay algo que es interesante con relación directamente al infarto cardíaco, al infarto agudo del miocardio, como ustedes le llaman, y es que normalmente puede darte de manera súbita, es decir, si tú no sabes que tienes diabetes y te tienes que controlar permanentemente, no solamente el tema de azúcar en la sangre o el colesterol, no solamente el nivel de colesterol que tienes, sino cómo va tu funcionamiento cardíaco, ¿no es cierto? Porque puedes sentirte agitado de repente y no saber que se trata de un problema cardíaco. Eso es una parte muy importante que creo que es explicar a la población, a los oyentes y a los televidentes de que cuando una persona tiene factores de riesgo para desarrollar un infarto, es hipertenso, es diabético, tiene colesterol alto, fuma, sobrepeso, tiene carga familiar, herencia de sus padres, y tiene de manera súbita una sensación de dolor, de opresión en el pecho, que se puede irradiar a la mandíbula, al hombro, a la espalda, al brazo izquierdo, inmediatamente tiene que acudir a una emergencia para ser evaluado, para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es por los antecedentes, por el tipo de dolor, pero básicamente por el electrocardiograma. Entonces, ahí es importante acudir a una emergencia porque el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz va a hacer que se reduzca este riesgo de complicaciones por tener el infarto. Permítame una primera llamada, doctor, por favor, del Claro público. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Edson Arroyo. A ver, señor Arroyo, ¿cuál es la consulta para el doctor? Bien, doctor, muy amable por su respuesta. Quería preguntarle con respecto al consumo de las bebidas energéticas. Mucha gente toma antes o durante o después las bebidas energéticas, como Red Bull o no, otros que no quiero mencionarlas. Por favor, quisiera saber sus complicaciones o en qué momentos consumirlas. Buena pregunta. A ver, doctor, ¿qué podemos decirle? Bueno, estas sustancias energéticas tienen sustancias que producen taquicardia, producen un aumento de la frecuencia cardíaca por encima del valor habitual, ¿no? La frecuencia cardíaca es un rango, nosotros nos movemos entre 70 y 90 dependiendo de nuestras actividades, pero una persona que consume Red Bull, y más aún si está ligado al alcohol, puede llegar a ser por una reacción propia, individual, a la sustancia que contiene estas bebidas, de 120, 140, 160. Wow. Y esa situación definitivamente puede ser un desencadenante a tener una complicación cardiológica. Se puso de moda, buena pregunta del señor, porque se puso de moda entre los jóvenes consumir, por ejemplo, whisky mezclado con estos energéticos, ¿no es cierto? Eso es atentar directamente, no solo por la bebida alcohólica, sino atentar directamente por la mezcla, es una molotov, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Esto produce taquicardia y aumento de la presión arterial. Y yendo a la pregunta del señor también, hay muchas personas que por diversas razones, por trabajo, por estudio, por la mezcla de los dos, estás muchas horas despierto y necesitas mantenerte despierto porque no acabas el trabajo o no acabas el estudio y comienzas a ingerir estas bebidas energéticas 2, 3. Esto también es negativo para un tema cardíaco. Por supuesto. Aquí también hay otro aspecto importante de resaltar y es que el problema del infarto agudo de miocardio es cierto que está relacionado con una serie de factores de riesgo, de enfermedades que un paciente puede tener, pero eso también está muy ligado a los hábitos, a las costumbres que uno tiene. Y esto que tú mencionas es un hábito, es decir, la forma de cómo nosotros enfrentamos el trabajo, la magnitud del estrés, nuestras horas de descanso, cómo nos organizamos. Pues si vivimos en una rutina extremadamente exigente, estresante, porque son muchas horas de trabajo y pocas horas de descanso, eso significa para el organismo una situación constante de estrés, que puede ser también en cualquier momento el factor desencadenante para que se manifieste un infarto, por ejemplo. Y si encima te vas a intentar exigir más con estos energéticos, peor todavía. Así es, uno le va agregando factores de riesgo que incrementan la posibilidad de tener un infarto, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde puede ubicarlo el público, doctor? Bueno, nosotros yo atiendo en la clínica Javier Prado, ¿no? Atendemos consulta. La clínica Javier Prado tiene un servicio de emergencia de 24 horas, atención del infarto agudo de miocardio 24 horas. Es importante mencionar que los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio deben ir a una emergencia para hacer el diagnóstico y poder tratar ese infarto, que es medicación, pero también es abrir esa arteria que está obstruida, ¿no? Ese tratamiento que se llama cateterismo con angioplastía es importante hacerlo lo más pronto posible y eso también lo hacemos en la clínica Javier Prado. Hay un grupo de cardiólogos que atendemos las emergencias y se puede dar el tratamiento médico
pero también el otro tratamiento que es abrir la arteria, el cateterismo y la angioplastía. Excelente. ¿Qué cuadra Javier Prado la clínica? Es 499. Ya saben ustedes, cualquier cosa encuentran al doctor César Conde, que es cardiólogo de la clínica Javier Prado. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, señores. Yo sé que ustedes van a creer que me quede, pero no. Ya está Daniel Bueno. No, mentira. Daniel Bueno, lo han extrañado, ya está con nosotros. Regresa con el programa de Médicos en Acción. Gracias. Chao.